fuego, que no se apague el fuego, porque este party nunca acaba en mi corazón. Fuego, fuego, que no se apague el fuego. Buenos días, mis amores, ¿cómo están? Espero que hayan tenido una semana muy bendecida. Entonces ahora estamos aquí nuevamente para escudriñar la palabra de Dios, esa palabra tan bonita que nos es viva y eficaz, dice la palabra, ¿cierto? Ese es el alimento que necesitamos. Entonces el día de hoy vamos a conocer una historia muy importante que nos muestra el corazón de Papito Dios y el corazón de nuestro Señor Jesucristo, que es misericordioso, que sobreabunda, es generoso, ¿verdad? Entonces vamos a ver el milagro de la multiplicación de los peces y los panes. Entonces los dejo, vamos a ver esta hermosa palabra de Dios y al final pues espero que lo discutan con sus papitos, cuál es la enseñanza que este milagro grandioso del Señor Jesús nos deja, ¿cierto? Que nos muestra ese carácter hermoso y amoroso de nuestro Papito Dios, porque la palabra de Dios dice que Él hace mucho más de lo que podemos oír e imaginar. Entonces, Papito Dios nos muestra cuál es esa hermosa palabra de Dios, que ese mensaje tan hermoso que tiene para nosotros en esta mañana, ¿cierto? En esta tarde, y vamos a darle gracias a Papito Dios. Vamos a orar. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Papito Dios por permitirnos estar aquí reunidos. Padre Santo, gracias, bendito Señor, por la verdad de tu palabra. Gracias, bendito Señor, porque tú nos permites estar aquí nuevamente reunidos a través de las redes sociales para escuchar de tu palabra, para conocer ese carácter hermoso de nuestro Señor Jesucristo, que es bondadoso, misericordioso, fiel, que sobreabunda. Tu palabra, Papito Dios, dice que tú haces más allá de lo que podemos imaginar o pensar. Le damos gracias, bendito Señor, y te pedimos por cada uno de los niños que nos están viendo en este momento, para que escuchen tu palabra, las guarden en su corazoncito y la hagan verdad en sus vidas. Que esa palabra sea revelación para la vida de estos chiquitos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Adiós. Dice Marcos 6:30 que estaba el Señor Jesús con sus discípulos y estaban muy cansados porque llevaban varios días yendo por muchas ciudades llevando la palabra de Dios, enseñándole a las personas. Entonces el Señor Jesús les dijo: vamos, y nos apartamos en una barca. Pero había muchas personas que lo reconocieron y pues estaban detrás de él y lo perseguían, por decirlo así. Y entonces el Señor Jesús vio esa multitud y entonces tuvo compasión de ellos, porque estaban como ovejas sin pastor. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Empezó a enseñarles y a predicarles, a enseñarles todas esas cosas que el reino de Dios tiene para los que creen en Él y los que creen en Papito Dios. Entonces Él empezó a predicar y les enseñaba muchas cosas. Pero de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Había muchas personas, muchísimas multitudes de personas que lo estaban escuchando y querían oír la palabra de Dios, pero ya estaba muy tarde y esas personas no tenían que comer. Entonces los discípulos del Señor Jesús se acercaron y le dijeron: Señor, hay muchas personas, estamos en un lugar desértico y tienen mucha hambre, ¿qué vamos a hacer? El Señor Jesús les dijo: pues aliméntenlos ustedes. Pero uno de los discípulos dijo: pero ¿cómo vamos a alimentar a tal cantidad de personas si solo tenemos 40 denarios? Entonces el Señor Jesús les dijo: hagan que las personas se sienten y por grupos de 100 o de 50 y vamos a alimentarlos a todos. El Señor Jesús les preguntó: ¿qué comida traen ustedes? Entonces el apóstol Pedro trajo a un niño que tenía en su canasta
2 peces y 5 panes de cebada. Y le dijo al Señor Jesús, mira, aquí está este muchacho que tiene una canasta con 2 peces y 5 panes. Entonces el Señor Jesús le dijo, tráigamelos ante mí y sienten a las personas para que las personas sean alimentadas. Entonces tomó el Señor Jesús esos panes y dio gracias a Papito Dios y lo repartió entre los discípulos. Y a su vez los discípulos comenzaron a repartir todas las canastas de pan y de peces. Había muchos panes y muchos peces, muchas canastas. Entonces se fueron repartidas a las personas que estaban recostadas. Entonces Papito Dios multiplicó de tal manera tantos panes y tantos peces que fueron alimentados, dice la palabra de Dios, 5,000 hombres, sin contar las mujeres y sin contar a los niños. Entonces, después de que todos comieron, dice la palabra de Dios, que sobraron 12 canastas de panes y de peces de todas las obras que dejaron las personas que habían comido y se habían saciado. Entonces todos dieron gracias a Papito Dios porque Papito Dios les había quitado el hambre y había multiplicado la bendición para ellos. Y todas las personas entonces se maravillaron porque sobró mucha comida y vieron cómo la misericordia y el amor de Dios estaba con ellos y con nuestro Señor Jesucristo, porque Él se compadeció de ellos. Que dice Juan 6:14, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. ¡Wow! ¿Qué tal les pareció esa historia que nos cuenta la palabra de Dios de ese grandioso milagro que hizo el Señor Jesús de alimentar a 5,000 hombres, más mujeres y niños? O sea, fácilmente podían ser 15,000 personas, ¿cierto? Y con tan solo 2 peces y 5 panes. Así es Papito Dios, Él es un Dios que sobreabunda. Cuando estamos en necesidad y oramos a Papito Dios, Él nos va a dar mucho más allá de lo que pedimos o imaginamos, dice la palabra. Entonces, cuando de pronto en nuestras casas si hay escasez o de pronto estamos pasando por un momento de dificultad, tenemos que saber que Papito Dios, Él está en el asunto y Él nos sobreabunda, nos bendice, nos da todo lo que necesitamos, porque la palabra de Dios dice que Él tiene planes de prosperidad y no de calamidad, a fin de darnos una esperanza y un futuro, ¿verdad? Él dice que aún los lirios del campo, que con toda su belleza y su esplendor, ellos no son considerados como nosotros, que somos hijos de Dios. Ellos son creación de Dios, pero aún ellos son alimentados, al igual que las aves del campo, ¿cierto? Ellos son alimentados por Papito Dios, y cuánto más nosotros que somos sus hijos. Entonces, cuando de pronto estamos en dificultad, oramos a Papito Dios, clamamos a Él y Él nos responde y Él nos devuelve su amor y nos manifiesta su amor también en lo que necesitamos, en que nuestras necesidades sean suplidas, ¿verdad? Porque Papito Dios nos ama. Así como tus papitos saben que tú tienes hambre, que necesitas de pronto, por ejemplo, las oncecitas para ir al colegio. Entonces, Papito Dios es igual, es como esos papás que quieren proteger a sus hijos y les dan todo lo que necesitan. Por eso siempre debemos ser agradecidos con Papito Dios por todas las bendiciones que Él nos ha dado, por todas las bendiciones que ha traído a través de nuestros papitos, porque nos ha dado lo que necesitamos para ir al colegio, para comprar nuestros uniformes, para comprar los útiles, para comprar todo lo que necesitamos para el desayuno, el almuerzo, la comida. A veces podemos darnos unos gusticos, de pronto un perro caliente, una pizza, súper. Entonces debemos ser muy agradecidos y darle gracias a Papito Dios por ese corazón tan hermoso que tiene para con nosotros y a través del Señor Jesús, porque la palabra de Dios dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para que todo aquel que estuviera muerto no se perdiera, sino que tuviera vida eterna. Y vida también incluye el alimento, ¿cierto? Porque necesitamos el alimento para vivir. Entonces, Papito Dios
nos da todo lo que necesitamos y debemos dar gracias. Gracias a Papito Dios por ese amor tan inmenso que nos tiene, porque Él nos amó primero, porque antes no sabíamos de Jesús, no sabíamos de todo lo que Él tenía para los que le amaban, y aún así nos amó y nos llamó, dice la palabra, de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Entonces debemos dar gracias a Papito Dios. En familia, cuando nos sentamos al comedor, a comer, al desayuno, al almuerzo o a la comida, siempre dar gracias a Papito Dios por esa provisión inagotable que tiene para sus hijos. Entonces damos gracias a Dios, les enviamos un saludo muy grande y le damos gracias a Dios por cada una de la vida de ustedes, mis chiquitos, porque sabemos que Él está haciendo cosas grandes y maravillosas en sus vidas. Les enviamos un abrazo también de nuestros pastores, de todas las maestras de iglesia infantil, les enviamos un abrazo, mil y mil bendiciones. Adiós, adiós, adiós. Fuego, fuego, que no se apague el fuego, porque este party nunca acaba en mi corazón. Fuego, fuego, que no se apague el fuego.